A continuación, Ojo con eso Televisión presenta para ustedes la entrevista que hiciera nuestro colega Fernando Porte en Porte al Día en Por la Mar Margarita al profesor Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada. Otro porque hay mucha información que comentar de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados y sobre todo ese dilema que se ha planteado no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo con las clases presenciales o virtuales. Eso es una preocupación en general del ciudadano, de nuestros hijos y de la educación. Y por supuesto también lo que pasa con todo lo que tiene que ver con las primas, matriculación y todo lo que es el pago de la educación privada. Buenos días, profesor Fausto. Hola, buenos días, saludos a todo oyente, que sé que vamos por todos lados escuchando mientras estamos en las clases virtuales en este momento. Sí, bueno, yo creo que podemos entonces, con el derecho de palabra, adelante sobre este tema. Sí, bueno, indudablemente la educación a distancia llegó para quedarse, pero nunca para sustituir al maestro, al pedagogo. Eso es lo esencial que tenemos que entender. En Venezuela se establece el estado de alerta, de alarma desde el 13 de marzo, ya nosotros aceptamos de alguna manera que el año escolar 2019-2020 culminara sin presencialidad dentro de las aulas. Hicimos algunos ensayos, algunos esfuerzos, vimos que culminamos con satisfacción, era el tercer lapso, el tercer momento, veníamos de un primer y un segundo lapso donde ya el maestro conocía al estudiante, el estudiante conocía a sus profesores, a sus maestros, los compañeros y sabían los grupos, y culminamos bien. Ahora, comienza el nuevo año escolar 2020-2021, bien sea en septiembre con los niños de preescolar y de primaria y en octubre con los de bachillerato, pero ya los resultados comenzamos a verlos en diciembre. En diciembre, cuando los resultados es porque muchos estudiantes que estaban en sexto grado pasan un primer año de una maestra, pasan a 10, 12 profesores, los cambios que han habido de una escuela, de un colegio hacia otro por aquello de la... Aquí hay varios factores que inciden, como por ejemplo la falta de combustible, la electricidad, la conexión. Entonces padres que emigraron de un colegio hacia otro para estar más cercanos, toda la situación que conlleva esto. Y el estudiante se ha visto ya un poco afectado, inclusive la falta de estar entre sus compañeros, la psicoafectividad, que es un elemento fundamental para el crecimiento del ser humano. Entonces este resultado del lapso disminuye, no es la calidad de la educación que nosotros queremos. Ya en el mes de noviembre nosotros desde Andía hicimos una propuesta ante el Ministerio de Educación, ante la autoridad, el profesor Aristóbulo y su viceministro, de que se tendría que estar haciendo una semipresencialidad que no tiene que ser, como dicen, orientaciones pedagógicas. ¿Qué es lo que se llama orientación pedagógica? Bueno, que el papá, la mamá pueda ir al colegio, el maestro le explica al maestro, al papá, a la mamá, para que a su vez vaya y lleve la información. Eso es tedioso en algunos, que otros casos. Entonces ver si el estudiante va por 30, 40 minutos, una vez cada 15 días, y ver cómo se puede solucionar. Esos resultados no se están dando satisfactorios, y es aquí cuando nosotros tenemos que tener la conciencia clara, y este es un mensaje que va dirigido hacia los supervisores, hacia la autoridad del Ministerio de Educación de ahí de la región, como también a los padres representantes. Esto no tiene que ser obligatorio, esto es una fórmula, una propuesta que en ningún momento tienen que decir que si no vienes tienes un punto de inasistencia, pues más bien todo lo contrario. Nosotros desde la educación privada estamos haciendo una propuesta que nos lleva más tiempo y más dedicación y más esfuerzo, porque tiene que prepararse la clase, que es una sola, es verdad, pero tenemos que evaluar tanto la parte presencial como aquellos que no vengan. Entonces tenemos que seguir con la educación a distancia. Entonces aquí tiene que haber un protocolo descentralizado, es decir, cada colegio presentar, el director conjuntamente discutiendo el tema con los docentes, los trabajadores, los estudiantes, y luego presentarlo para aprobarlo con la comunidad educativa. Tiene que ser diversificado, es decir, no se puede aplicar un mismo protocolo a bachillerato que el de preescolar, y preescolar sí tiene que estar presente en las aulas. Todo lo contrario, el que más se necesita es preescolar y primaria para poder seguir con la educación a distancia, porque el estudiante de bachillerato tú todavía puedes controlar desde un Zoom o de cualquier plataforma virtual que puedas trabajarlo, pero ¿cómo tú puedes trabajar la parte de preescolar o primaria? Hay un error muy grande pensando que preescolar no hace falta abrir o primaria no hace falta abrir. No, lo dejamos para el siguiente. Si el tema es esperar por la vacuna, sabemos muy bien, ya Nicolás Maduro anunció que eso entre marzo y abril es que podrán llegar 10 millones de vacunas, y 10 millones de vacunas significa que van a haber
5 millones de personas que van a tener el privilegio de estar dentro del vacunado. Y le damos toda la razón, que tienen que ser los médicos, las enfermeras, el sector salud, las personas con problemas, la tercera edad, ellos tienen que hacerlo, está bien. Pero entonces quiere decir que el estudiantado, todos los que somos, formamos parte de un colegio, ¿para cuándo vamos a estar? Para noviembre, para diciembre. Vamos a pasar otro año más de esta manera si perdemos un nuevo año, que no es perder el ritmo, sino es perder la necesidad del contenido programático, el contenido pedagógico. Hay muchos temas que se va yendo aquí y eso afecta a la larga el conocimiento del estudiante. Y tiene que ser también de una forma escalonada. No estoy pidiendo que tiene que ser a partir de mañana. Hay 335 municipios en Venezuela y hay municipios que no ha llegado ni siquiera al resfriado común para esto. Entonces, es una medida bastante, un planteamiento muy serio que se puede profundizar, que queremos discutirlo, que ya el profesor Aristóbulo ha aceptado las propuestas que hemos llevado desde Andiel, que se están discutiendo y que al fin y al cabo ya es la comunidad que tiene que dar un paso al frente. Profesor, hay dos puntos muy buenos y veo que hay una claridad de rumbo en todos los planteamientos que van a sostener con el profesor Aristóbulo Isturi. Yo anoté dos puntos, estuve intentando casi en tiempo real transcribir todo lo que usted está diciendo ahorita. Habló de psicoafectividad, importantísimo lo que está pasando y los que tenemos hijos, como hay ese desánimo de que de repente tu hijo de 13, 14 años, 9 años se levanta, no quiere ir a estudiar y le tomaron como cierto distanciamiento al colegio porque hace falta ese contacto, hace falta ver al profesor, hace falta pelearse, hace falta discutir, hace falta triunfar, hace falta llegar a ese sentido de pertenencia y esa psicoafectividad es importantísima para el rendimiento intelectual, mental y escolar de los alumnos. Pero hay dos puntos que usted nombró, uno se llama, y usted dijo, la semipresencialidad de la que anunció el gobierno, que es el que puso la pauta de las orientaciones pedagógicas, es una decisión del gobierno, que es un punto que hay que discutir para ustedes elevar su planteamiento. Y el otro son los protocolos descentralizados, es decir, de cada colegio. Estamos hablando de un gobierno centralizado. Entonces son dos puntos donde va a haber un punto... Porte al día, porte al día. Y un contrapunto.